En la penumbra silenciosa de una biblioteca de investigación en Nueva Orleans, un genealogista desliza una hoja de papel frágil y quebradiza fuera de una vieja carpeta. Es una licencia de matrimonio firmada en el año 1887, amarillenta, agrietada a lo largo de los pliegues por el paso de más de 130 años. En la línea destinada a registrar el lugar de nacimiento del novio, alguien escribió una sola palabra con tinta descolorida. Esa palabra es Haití. El nombre del novio era Joseph Martínez, y el hombre que sostiene esa página vulnerable acaba de darse cuenta de que está contemplando el rastro del abuelo de un papa. Días antes, la fumata blanca se había elevado sobre Roma y el mundo entero se hacía la misma pregunta. ¿Quién es el Papa León XIV, el primer pontífice nacido en los Estados Unidos? ¿De dónde viene un hombre así? La mirada pública se concentraba en los lugares previsibles, sus años como misionero en el Perú, sus votos como agustino, su infancia en el South Side de Chicago. Pero un hombre decidió buscar donde nadie más pensó en mirar. Lo que encontró no fue una simple nota al pie en la biografía papal. Reescribió en silencio el origen real del primer papa estadounidense. El hombre que titulares y cabeceras llamaban el Papa Americano, lleva en su sangre una historia que cruzó un océano, atravesó la línea de color y permaneció enterrada tan profundamente que incluso los propios hermanos del Papa León XIV apenas sabían de su existencia. El artífice del hallazgo es real. Su nombre es Yari Honora, un genealogista profesional de The Historic New Orleans Collection, uno de los grandes archivos del sur de Estados Unidos. Mientras los reporteros perseguían las crónicas de Chicago y Perú, Honora, conocedor de las antiguas familias de Nueva Orleans y consciente de que la madre del pontífice portaba el apellido Martínez, un nombre entretejido en los registros criollos de la ciudad, siguió una corazonada. Comenzó a excavar en los viejos registros de Luisiana, licencias de matrimonio, hojas de censo, libros de bautismo llenos a mano, generación tras generación. Siguió el apellido Martínez hacia atrás en el tiempo, página a página, hasta extraer de los archivadores un dato que alteraría el orden establecido. El rastro no se quedaba en Chicago ni en los Estados Unidos, conducía directamente a una isla del Caribe y a un secreto latente por más de un siglo. El abuelo del Papa, Joseph Norval Martínez, nació alrededor del año 1864. En documento tras documento, desde su licencia matrimonial hasta un censo estadounidense tomado décadas más tarde, el lugar de nacimiento aparece escrito con total claridad, en blanco y negro: Haití. Puerto Príncipe, la capital. Una realidad a miles de kilómetros de Roma y a un mundo de distancia de la sotana blanca que su nieto vestiría en el futuro. El hombre celebrado como el primer papa americano tenía un abuelo nacido en Haití, la primera república negra libre en la historia del mundo. Aquí es donde comienza el misterio conceptual y la paradoja, porque los registros oficiales no coinciden entre sí. Y ese desacuerdo no es un error en la historia, es la historia misma. Mientras unos documentos señalan Haití, otro fechado en su niñez indica Luisiana. En el censo de 1910, un empleado cansado anotó mal el apellido familiar, escribiendo Martina en lugar de Martínez, registró el lugar de nacimiento como Santo Domingo y, por extraño que parezca, apuntó la nacionalidad de la familia como maltesa. ¿Cómo podía un mismo hombre parecer nacido en tantos lugares a la vez? Para un investigador común, esto habría sido un callejón sin salida, una maraña insalvable de contradicciones. Pero Honora sabía que, en el viejo sur, la confusión en los papeles de una familia casi nunca es casual, suele ser una pista. Cuando el lugar de nacimiento cambia constantemente de un documento a otro, generalmente significa que la familia tenía una razón de peso para mantener la verdad en movimiento. Al tirar de ese hilo, el rompecabezas comenzó a abrirse. En el año 1866, la lista de pasajeros de un barco registra a una familia llamada Martínez navegando hacia el puerto de Nueva Orleans. Un padre con 3 hijos pequeños, llegando por mar desde Haití. Gente libre de color que cruzaba el agua de regreso a Luisiana. Para comprender por qué una familia de Nueva Orleans viviría en Haití en la década de 1860, es necesario entender la presión sistémica de aquellos años. Antes de la Guerra Civil estadounidense, Nueva Orleans albergaba una de las comunidades más grandes de personas libres de color del país, los criollos. De habla francesa, profundamente católicos y orgullosos, eran artesanos, comerciantes y propietarios con sus propias iglesias y escuelas. Gozaron de una libertad casi única en el sur esclavista,
pero año tras año, las leyes estatales comenzaron a cerrarse como un puño. Se aprobaron normas cada vez más duras que amenazaban su derecho a reunirse, viajar, ganarse la vida o incluso permanecer en el Estado bajo riesgo de ser reducidos a la esclavitud por el más mínimo pretexto. Sintiendo que las paredes se estrechaban, la familia Martínez tomó una decisión drástica: arrancar sus raíces y cruzar el océano hacia Haití, el país imposible que en 1804 declaró la abolición de la esclavitud tras una revuelta triunfante. El presidente haitiano Fabre Geffrard enviaba reclutadores a las ciudades de Estados Unidos prometiendo tierra, dignidad y ciudadanía plena a las familias negras. En ese territorio de libertad nació Joseph, el abuelo del Papa, antes de que la familia decidiera regresar a Nueva Orleans, al séptimo distrito, el corazón histórico de los criollos de color. Allí, Joseph creció entre casas de madera y parroquias locales, trabajando como oficinista y luego como tabaquero. En 1887 se casó con Louise Baquier, en la iglesia de Nuestra Señora del Sagrado Corazón. Eran católicos, negros y criollos ante la ley. Sin embargo, el giro más profundo de la narrativa no ocurrió en el Caribe ni en Luisiana, sino en el trayecto hacia el norte. Entre 1910 y 1912, la familia empacó sus pertenencias y se trasladó a Chicago. Es en este punto de la cronología donde los registros dan un vuelco absoluto. En Nueva Orleans, año tras año, los censos marcaban los nombres de la familia Martínez con la letra B de negro o la M de mulato. Pero en Chicago, en el censo inmediatamente posterior, esa misma familia, la misma sangre y los mismos padres aparecen registrados bajo una palabra completamente distinta: blancos. Habían cruzado de forma anónima la línea de color, una práctica que los historiadores denominan el paso. En una ciudad nueva, con una piel lo suficientemente clara y lejos de los archivos de origen, el cambio de identidad racial les otorgó acceso a empleos dignos, mejores viviendas y escuelas, resguardando a sus hijos del peso diario de la segregación. Pero el precio de esa seguridad fue el silencio absoluto. Para proteger la nueva vida, debían cortar con el pasado, olvidar el séptimo distrito y silenciar la existencia del abuelo nacido en Haití. En 1912, ya en Chicago, nació Mildred Martínez. Creció bajo una identidad blanca, desconociendo por completo las iglesias de Nueva Orleans, el origen haitiano y el sacrificio de sus padres. Aquel mundo fue sepultado antes de que ella pudiera caminar. Pero el silencio institucional y familiar no logró borrar el legado más resistente de la estirpe criolla: la fe. Mildred creció para convertirse en catequista y bibliotecaria, una mujer de profunda devoción que posteriormente se casó con Louis Prevost y crió a 3 hijos en el catolicismo más estricto del South Side de Chicago. El menor de esos 3 hijos se llamaba Robert. 3 generaciones de silencio absoluto habían cumplido su propósito práctico. En el entorno cotidiano, eran simplemente una familia católica de Illinois, hasta el punto de que los propios hermanos de Robert desconocían la magnitud de su pasado. La fe fue lo único que sobrevivió intacto al cruce del océano y a la alteración de los registros, impulsando al hijo menor de los Prevost hasta la cátedra de San Pedro. Tras la elección papal, la revelación de este expediente provocó que los antiguos vecindarios criollos de Nueva Orleans rompieran en llanto al ver que un descendiente de sus propias calles marginadas era ahora el líder espiritual de más de 1.000 millones de católicos. Sin embargo, el choque fundamental de esta investigación permanece abierto en las páginas del archivo. Queda al descubierto la tensión irreversible entre el diseño oficial del destino de un hombre y las decisiones desesperadas de una familia en movimiento. Un abuelo que murió en el norte sin saber que su apellido resonaría en la plaza de San Pedro, y una estirpe que alteró sus propios nombres ante el Estado para que sus descendientes pudieran tener un futuro. ¿Hasta qué punto el hombre que hoy viste de blanco en Roma es consciente de la verdadera naturaleza del suelo que pisaron sus antepasados? ¿Y qué otras fracturas esconde el expediente de la mujer que le transmitió esa fe inquebrantable en medio del olvido? La fractura abierta en los archivos no tardó en trasladarse de los papeles amarillentos a la realidad tangible de los descendientes en Chicago. Cuando la humareda blanca se disipó y el nombre de Robert Prevost resonó en los pasillos del Vaticano como el Papa León XIV, la maquinaria informativa mundial se apresuró a construir una narrativa lineal, limpia y digerible. Se edificó la imagen pública del Papa americano a través de hitos institucionales perfectamente documentados: las misiones en las cumbres de Perú, la rigurosa formación teológica con los agustinos y una infancia arquetípica en el South Side de Chicago.
Sin embargo, detrás de esa fachada de certezas oficiales, la verdad oculta operaba como una corriente subterránea que desafiaba la versión oficial del sistema. El choque directo con esa realidad no evidente se manifestó en el seno de la propia familia, donde el peso del silencio generacional se enfrentó bruscamente a los hallazgos del registro civil. La discrepancia entre los informes del censo y la memoria familiar se instaló en el espacio cotidiano de los hermanos del pontífice. Al ser confrontados con la evidencia física extraída por Harry y Nora, la reacción inicial no fue la celebración, sino el impacto de la incomprensión. Uno de los hermanos del Papa tuvo que examinar directamente las copias de los documentos para admitir que las raíces eran reales y que los papeles no mentían. En la intimidad del hogar, lejos del protocolo eclesiástico, se hizo evidente el vacío absoluto que el proceso de asimilación racial había dejado en la memoria de la familia. No existían relatos sobre el abuelo Joseph en la mesa del comedor. No había menciones a los viajes en barco ni a la resistencia de los artesanos criollos en Luisiana. Las estructuras sociales de Chicago habían exigido una renuncia identitaria tan radical que el costo directo fue la amputación de la propia historia. El motivo interno de este silencio prolongado no respondía a la vergüenza, sino a una estrategia extrema de supervivencia y protección que Mildred Martínez, la madre del Papa, encarnó de manera silenciosa. Al nacer en 1912, en una Chicago fría y segregada, Mildred heredó un entorno diseñado para la invisibilidad de su pasado. Los marcadores espaciales de su vida diaria, los estantes de la biblioteca donde trabajaba y los salones parroquiales donde ejercía como catequista proyectaban la imagen de una respetable mujer de Illinois, perfectamente integrada en la clase media católica norteamericana. Pero debajo de esa cotidianidad normalizada existía una resistencia sorda a remover los cimientos de la estructura que sus padres, Joseph y Luis, habían levantado al cambiar la designación racial en el censo. Un solo desliz lingüístico, una mención imprudente a la capital de Haití o a los lazos familiares en el séptimo distrito de Nueva Orleans, habría bastado para derribar el frágil andamiaje de seguridad socioeconómica que protegía a sus hijos. A pesar de que el entorno institucional y legal de la época se esforzó por clasificar y etiquetar los cuerpos en compartimentos estancos, la transmisión del legado familiar encontró una vía de escape que el sistema no pudo fiscalizar. Mildred nunca habló a sus hijos del origen haitiano ni del cruce fronterizo que alteró sus actas de nacimiento, pero les trasladó de forma directa e ininterrumpida la devoción persistente que su familia había preservado a través de las crisis. En el hogar del South Side, junto a su esposo Louis Prevost, la fe católica se convirtió en el único territorio donde el pasado y el presente coexistían sin la amenaza de la ley penal o el prejuicio social. Robert, el hijo menor, creció en una atmósfera saturada por esa devoción silenciosa, absorbiendo una identidad espiritual que, sin saberlo, estaba profundamente enraizada en las iglesias demolidas de Luisiana y en la resistencia de los hombres libres de color. El choque definitivo entre las estructuras circundantes y la verdad histórica se intensificó cuando los medios de comunicación y las instituciones oficiales intentaron asimilar el descubrimiento. La rigidez del relato oficial, que necesitaba un papa estadounidense bajo los estándares convencionales, mostró una resistencia notable a integrar la complejidad de una ascendencia afrodescendiente y caribeña. Para los sectores que concebían el pontificado de León XIV como el triunfo del catolicismo tradicional del medio oeste americano, la aparición del certificado de matrimonio de 1887 y las listas de pasajeros provenientes de Puerto Príncipe supuso una quiebra en su esquema conceptual. La realidad interna del personaje central de esta historia dejaba de ser la de un pastor surgido de la comodidad del progreso norteamericano para revelarse como el resultado final de un largo proceso de exilio, ocultamiento y sacrificio. Al cerrarse este tramo de la investigación, el escenario se traslada a la dualidad que ahora define la figura del pontífice. Por un lado, la burocracia del Vaticano y el escrutinio público internacional sostienen la imagen del administrador eficiente y el teólogo formado en la escuela de la gran urbe. Por el otro, los microdetalles de su herencia biológica lo vinculan irrevocablemente a una epopeya de libertad que la historia oficial ignoró deliberadamente durante un siglo. La tensión dramática alcanza su punto álgido al constatar que el hombre que gobierna la Iglesia Universal es el depositario final de un secreto que se guardó con celo para que él pudiera existir. La pregunta metodológica y humana queda suspendida sobre el escritorio, donde Honora apila las pruebas.
Si el sistema tardó más de 100 años en permitir que esta verdad saliera a la luz, ¿qué implicaciones tiene para el futuro del trono de San Pedro que su ocupante actual sea, en rigor, el hijo de un silencio diseñado para sobrevivir? La salida a la luz del expediente Martínez no tardó en provocar ondas de choque expansivas que impactaron de lleno contra la rigidez del sistema institucional. Lo que comenzó como el hallazgo solitario de un genealogista en una biblioteca de Luisiana se transformó en una grieta sistémica insalvable dentro de la estructura eclesiástica y la opinión pública internacional. Al revelarse que el linaje del primer papa americano estaba indisolublemente ligado a la primera república negra del mundo y a la comunidad criolla segregada de Nueva Orleans, las líneas de fractura conceptual se hicieron evidentes a escala global. El impacto no se midió en declaraciones estrepitosas, sino en el profundo e incómodo silencio que se instaló en las esferas que controlaban el relato oficial de la Iglesia, forzadas a procesar una verdad histórica que no encajaba en los moldes tradicionales de poder. De inmediato, comenzaron a manifestarse las líneas de resistencia por parte de las estructuras y las fuerzas externas que dependían de la narrativa oficial previa. Hubo intentos sutiles pero coordinados por desviar la atención hacia los aspectos más convencionales de la biografía de León XIV. Se insistió con vehemencia en sus años de labor pastoral en las misiones de Perú y en su intachable trayectoria dentro de la Orden Agustina, tratando de presentar los descubrimientos archivísticos como una mera curiosidad técnica o una simple nota al pie genealógica sin relevancia teológica o institucional. Los sectores más rígidos del sistema intentaron aferrarse a las contradicciones de los propios documentos oficiales del pasado, sugiriendo que la confusión entre las menciones a Haití, Santo Domingo o la supuesta procedencia maltesa invalidaba la certeza del origen, buscando diluir el impacto de la identidad afrodescendiente del pontífice tras una cortina de humo burocrática. Sin embargo, frente a los intentos de suavizar y silenciar la situación, la firmeza de la verdad contenida en los documentos demostró ser inquebrantable. Cada página Brittle extraída de los cajones de The Historic New Orleans Collection funcionaba como un ancla de credibilidad absoluta ante el mundo. No se trataba de teorías abstractas, sino de la tinta descolorida de una licencia de matrimonio de 1887 y de una lista de pasajeros de 1866 que registraba la llegada por mar de personas libres de color huyendo de la opresión legal. La solidez de la investigación de Harry Honora resistió cualquier intento de desacreditación institucional. La materialidad de los registros del séptimo distrito y las actas de bautismo filled out by hand constituían un veredicto definitivo. El sistema ya no podía fingir que la herencia del hombre que ocupaba el trono de San Pedro respondía a una línea limpia, cómoda y libre de las heridas históricas del racismo y el exilio. Mientras la maquinaria oficial intentaba contener la narrativa, la revelación provocó un vuelco emocional e irreversible en las bases del propio sistema, específicamente en las comunidades marginadas que el texto describe con precisión. En los pius de las iglesias sobrevivientes de Nueva Orleans, en las esquinas del séptimo distrito y en los vecindarios criollos que habían visto su historia borrada por autopistas y demoliciones, la verdad operó como una reparación histórica. El llanto y las palabras de los vecinos que afirmaban que el Papa era suyo derribaron la resistencia de los círculos oficiales. La fe que había sobrevivido al cruce de un océano, al yugo de leyes restrictivas y al posterior ocultamiento estratégico en Chicago, emergía públicamente como el motor invisible que formó al máximo jerarca de la Iglesia Universal. La tensión psicológica e institucional alcanzó su punto de máxima intensidad en los momentos previos a una de las apariciones públicas más decisivas del pontífice. En los aposentos del Vaticano, la realidad de los hechos confrontaba directamente el peso de la tradición de la indumentaria blanca. Los informes del censo que alternaban las letras B y M con la palabra blanco ya no eran un secreto familiar enterrado, eran una verdad compartida por millones de almas. Con la confirmación de la autenticidad de las raíces por parte de los propios hermanos de Robert Prevost, el secretismo diseñado por amor y supervivencia durante un siglo quedaba expuesto ante los ojos de la historia. En este escenario de alta densidad dramática, donde las estructuras burocráticas crujían ante la presión de los hechos concretos, el Papa León XIV se disponía a dar un paso al frente y encarar al mundo, llevando en su sangre y en su vestidura el testimonio silencioso de los artesanos, tabaqueros y exiliados que sacrificaron su propia identidad para que él, 3 generaciones después, pudiera sostener el destino de la Iglesia.
El momento de la verdad irreversible no se produjo bajo el amparo de los muros curiales, sino en el espacio abierto y masivo de la Plaza de San Pedro, donde las máscaras del sistema terminaron por desmoronarse. Con la confirmación oficial de que el Papa León XIV portaba en su sangre la epopeya proscrita del abuelo Joseph Martínez y el exilio haitiano, la aparición pública del pontífice en el balcón del Palacio Apostólico adquirió una densidad psicológica sin precedentes. Frente a una multitud que aguardaba el protocolo habitual de bendiciones y fórmulas latinas predecibles, la atmósfera física del entorno cambió de golpe. Hubo una pausa prolongada, un silencio denso que se extendió por la plaza y congeló los movimientos de la burocracia eclesiástica circundante. La figura vestida de blanco no se limitó a representar el papel del administrador norteamericano frío y eficiente. Su sola presencia en el balcón se transformó en una proclamación viva de la verdad sepultada. El peso de ese silencio en la plaza reflejó el impacto de una realidad que fracturaba las reglas del juego institucional. Al extender sus manos hacia la multitud, los microdetalles de su gesto cargaron con la memoria de los artesanos criollos del séptimo distrito, los zapateros de Luisiana y la resistencia de los hombres libres de color que cruzaron el mar en busca de dignidad. La reacción de los presentes, desde los altos jerarcas apostados en las sombras del interior hasta los fieles que abarrotaban la plaza, osciló entre el asombro contenido y la conmoción profunda. La revelación documental de Yari Honora dejaba de ser un expediente archivado para irrumpir como un hecho teológico y social inapelable. En ese instante, cada kilómetro recorrido en el exilio decimonónico, cada anotación contradictoria en los censos de segregación y cada renuncia silenciosa realizada en las calles de Chicago se manifestaron en la figura del hombre que ahora sostenía la mirada del mundo. Esta acción culminante arrancó de cuajo las fachadas oficiales del sistema, exponiendo sus defectos fundamentales. Durante más de un siglo, los mecanismos del censo, las clasificaciones raciales rígidas basadas en letras como la B o la M, y la posterior asimilación forzada bajo el rótulo de blanco en el norte, operaron como una estructura destinada a estandarizar y borrar la identidad. Las instituciones habían decretado que para progresar y sobrevivir en la sociedad norteamericana, era obligatorio mutilar el pasado y olvidar al abuelo nacido en Puerto Príncipe. Sin embargo, la persistencia stubborn de la fe, transmitida en la clandestinidad del hogar por Mildred Martínez a su hijo Robert Prevost, demostró que el diseño divino y la experiencia humana viva poseen una fuerza superior a los decretos burocráticos. El sistema, con toda su rigidez documental, quedó evidenciado como una estructura falible y superficial ante la magnitud de una herencia que sobrevivió al ocultamiento por puro amor filial. A miles de kilómetros de distancia, en las calles remanentes del séptimo distrito de Nueva Orleans y en las comunidades criollas que habían sufrido la demolición sistemática de sus iglesias y la marginación de sus crónicas, la proclamación silenciosa del pontífice provocó un llanto colectivo que validó generaciones de sufrimiento. Las palabras repetidas en los porches y las bancas de las parroquias, «Él es nuestro», se convirtieron en el manifiesto definitivo que devolvió el valor a la dignidad humana pisoteada. No hacían falta discursos grandilocuentes desde el balcón. La sola existencia de León XIV en la cúspide de la Iglesia Universal, como fruto directo de una familia que prefirió cambiar de identidad en los papeles antes que renunciar a la vida y a la fe, significó la quiebra del relato oficializador. El diseño del destino de este hombre, tejido con hilos de exilio caribeño y resistencia urbana, quedaba expuesto como una obra paciente que tardó un siglo en madurar bajo tierra para florecer finalmente ante los ojos de la humanidad. La tensión de la escena alcanzó su cenit cuando la bendición papal se derramó sobre los fieles, consolidando el triunfo de la memoria viva sobre el olvido sistémico. La estructura institucional del Vaticano se vio forzada a albergar en su núcleo la historia de una estirpe que cruzó océanos por la libertad. Los antiguos burócratas y los mecanógrafos que en 1910 desfiguraron el apellido Martínez escribiendo Martina o inventando procedencias maltesas, quedaron desarmados ante la contundencia de la sangre. Al concluir el acto público, las reglas que definían al Papa americano cambiaron para siempre. Ya no era el hijo de una Chicago cómoda y homogénea, era el heredero directo de los desposeídos que mantuvieron la fe en el absoluto anonimato. La lección final quedaba grabada en las piedras de la plaza y en los despachos oficiales. El sistema puede imponer el silencio durante generaciones y forzar el entierro de una herencia como si fuera una semilla, pero carece del poder para impedir que, un siglo después, la cosecha emerja con fuerza incontrolable vistiendo los ropajes blancos de la máxima autoridad de la tierra.
La resonancia a largo plazo de la verdad desenterrada se extendió mucho más allá de las fronteras de Roma y de los despachos vaticanos, alterando de forma permanente la memoria colectiva del sistema. La confirmación de que el linaje de León XIV pertenecía a los artesanos libres de color de Luisiana y al exilio en Puerto Príncipe deshizo décadas de omisión institucional. La gran narrativa del Papa americano quedó reconfigurada para siempre. Ya no era posible citar su infancia en el South Side de Chicago o sus años de formación agustina sin reconocer la corriente subterránea que lo trajo hasta el presente. En el ámbito de la historia oficial, el hallazgo genealógico obligó a las estructuras a admitir que las líneas del destino humano no son rectas ni cómodas, sino que se forjan en los tránsitos más difíciles y en los sacrificios más profundos que la burocracia estatal intentó clasificar y silenciar en vano. A nivel local, en la geografía urbana y humana del séptimo distrito de Nueva Orleans, la realidad sufrió una transformación silenciosa y reparadora. Para una comunidad que había visto sus barrios fragmentados por autopistas, sus registros relegados al olvido y sus templos históricos demolidos, el reconocimiento público de su lazo consanguíneo con el pontífice devolvió el sentido de pertenencia y dignidad a sus habitantes. Las familias que compartían los antiguos apellidos criollos y que custodiaban las memorias de la resistencia legal frente a la segregación, encontraron en la figura del Papa la validación definitiva de su propia persistencia. El llanto en las banquetas y en los bancos de las parroquias sobrevivientes se transformó en una certeza compartida. Su historia importaba. Los nombres escritos a mano en los libros de bautismo coloniales dejaron de ser simples rastros descoloridos para convertirse en los cimientos visibles del liderazgo católico universal. Esta revelación también proyectó una luz póstuma sobre las figuras vulnerables que sostuvieron el secreto por puro amor filial. Joseph Norval Martínez, el abuelo nacido en Haití que trabajó como cigarrero en las estrechas casas del séptimo distrito, y su esposa Louise Baquier, hija de zapateros, recibieron a través del tiempo el reconocimiento que la sociedad de su época les negó. Su emigración forzada hacia el norte y la dolorosa decisión de alterar su identidad en los censos de Chicago para proteger a sus descendientes del peso de la ley segregacionista dejaron de ser una marca de ocultamiento para entenderse como un acto de sacrificio supremo. Mildred Martínez, la madre que enseñó el catecismo en las aulas de Illinois sin revelar el origen caribeño de su propia sangre, quedó integrada en la historia no como el eslabón de un olvido, sino como la guardiana de una fe inquebrantable que sobrevivió intacta a la fractura de la identidad social. El desenlace de esta crónica devuelve la mirada a la dimensión estrictamente humana y personal con la que todo comenzó. Lejos de la pompa de las encíclicas y la atención de los medios de comunicación mundiales, la investigación regresa al espacio silencioso de la Biblioteca de Investigación de Luisiana. Allí, en los archivadores de The Historic New Orleans Collection, descansa la misma hoja de papel quebradiza y amarillenta que Harry Honora extrajo de una vieja carpeta. La tinta descolorida que consigna la palabra Haití permanece fija en el pliegue del documento, como un recordatorio material de que la verdad histórica posee una paciencia superior a los plazos del poder institucional y de los censos estatales. La conclusión existencial e institucional que se deriva de este itinerario generacional demuestra la paradoja del diseño providencial. Mientras las leyes de los hombres levantaban muros, tightening like a fist, y obligaban a una familia a borrar sus propios nombres para garantizar la supervivencia de sus hijos, el hilo invisible de la fe continuaba su curso sin interrupción. El sistema intentó clasificar, separar y archivar las vidas en compartimentos estancos, pero la experiencia humana viva y la devoción silenciosa burlaron